Comenzando la década de los 60, aquí en el sur de la Florida, en Miami, prácticamente lo que existía aquí era el alcalde Flagler intentando hacer un ferrocarril hasta Cayo Hueso, o muchas personas retiradas que venían a terminar su vida aquí a este lugar paradisíaco y benigno en el clima y en otras cosas. Llegaron los cubanos escapando del sovietismo a 90 millas y empezaron aquí a reconstruir sus vidas. Es increíble la capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de esperanza que desarrollaron esos cubanos que fueron los pioneros en llegar a la Florida, al sur de la Florida, al Miami profundo. Han pasado 60 años y Miami se ha convertido en una metrópolis, en un sitio increíble, lleno de edificios, rascacielos si se quiere, grandes avenidas, millones de vehículos transitando día a día, construcciones hermosas, estadios de pelota, estadios de fútbol, sitios donde el arte se practica y se expone. Vaya, todo una amalgama de dinamismo, de movimiento, de actividad. Pero como todo entra en situaciones críticas, ese faraonismo, ese monumentalismo que lo hemos visto en las pirámides de Egipto, en los puentes colgantes, que lo hemos visto en las grandes catedrales y construcciones en Europa del medioevo, que hemos visto esa expresión de levantar al cielo grandes construcciones, pero detrás de todos esos paisajes está el ser humano. Y aunque ahora todos esos lugares sirven para que los turistas, para que la gente que vienen de todos los sitios del mundo se apabullen emocionalmente ante la grandeza de esas construcciones, de esas obras impresionantes, está el esfuerzo de cada individuo. Y yo me pregunto, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, que es un canto a cosas importantes, ¿qué precio hubo que pagar para levantar las pirámides de Egipto desde el punto de vista humano? ¿Qué precio hubo que pagar para el Hermitage ruso, que hoy los turistas se emocionan y disfrutan y beben de la impresión del Hermitage? Y si vamos a Europa, todas esas grandes construcciones, Coliseo romano, en España las construcciones musulmanas, romanas, en fin. Pero hay veces que tenemos que detenernos en lo que ha significado eso desde el punto de vista de sacrificio humano. Y si pasamos por encima de eso e ignoramos que para hacer todas esas maravillas que ahora la vienen a disfrutar gente foránea, generalmente como turistas, eso significó un gran esfuerzo, un gran sacrificio y muchos elementos de injusticia. Yo me pregunto cuántos seres humanos murieron para hacer las pirámides de Egipto, o cuántos rusos murieron para crear el Hermitage, y así podemos hacer una relación. Notre Dame, que ahora fue incendiada, qué esfuerzo humano significó aquello. Lo que quiero decir, lo que quiero dar a entender, que no podemos desligar de la magnitud de una obra, de una contribución humana, al esfuerzo, al sacrificio y a las consecuencias de
de esas personas que tuvieron que estar al frente de esas creaciones. Volvemos al Miami de hoy. Grandes edificios, grandes avenidas, teatros, estadios de béisbol, de fútbol. Llega un millonario futbolista y se pone en sociedad con la familia más canosa y van a levantar tremendo complejo ahí para jugar fútbol. Y entonces yo quiero llegar al meollo. ¿Por qué que estamos viendo en la foto esta donde estoy yo en mi hogar, en Miami? En el único sitio donde yo he vivido desde que llegué aquí, ahorita va a ser 40 años, producto del esfuerzo y del sacrificio de mi familia, y que venimos con el trauma de que venimos de una Cuba donde nos quitaron todo, nos quitaron la casa, nos quitaron la dignidad, nos pusieron apodo de gusano, dijeron que éramos los malos, que teníamos que irnos, y solamente nos dieron un gusano de 35 libras, todo más se lo cogieron. ¿Cómo yo no voy a esta casa que está detrás de mí, yo no la voy a defender con las uñas y los dientes? Porque es un mandato histórico de mi familia y de mi memoria y de mis recuerdos, de lo que nos pasó allá atrás, a 90 millas. Entonces yo estoy haciendo todo esto, estoy haciendo este video para recordar que cada año que pasa, ese gobierno socialista que hay en la ciudad de Miami y en el condado de Dade, porque son socialistas. Aquí, desde que yo llevo años en Miami, no ha habido una derecha moderna y sin apellido que cojan las riendas de nuestra ciudad, de nuestras vidas. Es ese tipo de socialismo de salón a los suecos, y algunas veces no tan hasta los de sueco, que son los que han venido gobernando, y la única solución que ellos ven a los problemas a enfrentar es ponerle impuesto a la propiedad privada. Impuesto a la propiedad privada, los que tenemos una casita, los que tenemos una propiedad, pagar impuestos para mantener ese monumentalismo que nos asfixia, para mantener ese éxodo de personas que están llegando, que en sus lugares de origen el horror, el desastre los ha llevado a tener que partir, y no necesariamente como a nosotros los cubanos, que fue por un problema de una revolución que nos dijo que éramos los malos, sino en otros lugares por los problemas de convivencia, de vida, de pobreza, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que Miami se está convirtiendo en un sitio donde es hora ya que se pongan las cosas sobre la mesa. Yo llamo a todos los que tienen una propiedad privada, una casa aquí. Hay que decirle a estos líderes, a estos gobernantes socialistas, porque el socialismo pone interés, pone atención en lo colectivo sobre lo individual. Ese es el génesis del socialismo, que definitivamente es marxista. Entonces, lo que yo planteo aquí es que es hora ya de que nos levantemos. No más impuestos sobre mi casa. Y vamos a debatir eso. Porque entonces leo ayer en el Nuevo Herald un artículo que dice que ya no se puede vivir en Miami. Que hay que irse. Hay que irse. Para que entonces los que están viniendo son los multimillonarios de Rusia, los multimillonarios de Arabia Saudita, los multimillonarios de España, los multimillonarios de Venezuela, los multimillonarios de Latinoamérica, etcétera, que han acabado en sus tierras, en sus mundos de origen, y entonces con todos esos millones vienen a Miami a comprar a Miami. A comprar a Miami con la anuencia de esta dirección socialista en Miami, en la ciudad de Miami, en el Miami-Dade County Anditorio. Es hora ya que una derecha moderna y sin apellido empiece
a darse a conocer. En el pasado hubo manifestaciones frente a la ciudad de Miami allí de propietarios que no resistían más los impuestos que le ponían sobre su casa, sobre sus propiedades. Es decir, que ha habido precedente de la inconformidad de los ciudadanos. Aquí tengo una caricatura. Ese fue el famoso Carpetbagger, que cuando terminó la guerra civil en Estados Unidos y el sur fue totalmente devastado por el norte, venían individuos como este con una maleta o un saco lleno de bolígrafos, lleno de cuños, lleno de legajos, etcétera, y venían del norte y llegaban aquí a las plantaciones devastadas, destruidas por la guerra civil, donde los dueños pasaban tanta hambre como sus esclavos, porque estaban todos metidos en un mismo saco, y venían ellos generalmente en unos quitrines tirados por caballos, y generalmente los que conducían los quitrines eran negros, negros que habían sido liberados de la esclavitud, etc. Y venían a las plantaciones y le planteaban al dueño de la plantación: te compro esta plantación por $800, $400. Y generalmente hay una experiencia bella y hermosa. Cuando esos Carpetbagger planteaban ese horror, le entraban a escopetazo y tenían que salir huyendo. Pero huyendo porque le podían llenar de perdigones los fondillos a estos Carpetbagger. Termino este trabajo diciendo: tiene que levantarse los ciudadanos de Miami y del condado Dade, los que son dueños de propiedades, y que basta ya de que los únicos que tengan que pagar la cuenta exorbitante de ese monumentalismo, de ese faraonismo, de ese gobierno socialista a la Suecia, seamos los propietarios. Y termino recordando a dos grandes personas en la historia de la humanidad. Santo Tomás de Aquino hizo un alegato precioso defendiendo la propiedad privada en tiempos donde todo era un poder ahí omnímodo, colectivizante. Y Abraham Lincoln, ese hombre grande, el padre de los Estados Unidos, que también habló maravillas y de la necesidad de la propiedad privada, cuando dijo: cuando tú veas la casa de un vecino, no la envidie, sino esfuérzate en construir la tuya. Y cuando tú tengas tu casa y el vecino tenga la suya, habrá paz social.